Hola, comunidad de terror paranormal. Lo que están a punto de escuchar es uno de los relatos más escalofriantes que han llegado a nuestros oídos, una historia que nos recuerda que a veces el terror no viene de monstruos lejanos, sino de los objetos más cotidianos que encontramos en nuestro propio hogar. Acompáñenme a descubrir la aterradora historia de las botas de minero. Todo comenzó en diciembre de 2014. Recibimos la llamada de un hombre, un ingeniero, cuya voz temblaba al otro lado de la línea. Su historia nos heló la sangre desde el primer momento. Él y su esposa acababan de mudarse a una casa en la Ciudad de México. No está claro si la heredaron o la compraron, pero lo que sí era seguro es que esa casa guardaba un secreto oscuro y profundo en su sótano. Poco después de instalarse, la paz de su nuevo hogar se vio interrumpida por sonidos inexplicables. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles, pasos sigilosos en medio de la noche, golpes secos que parecían venir de las paredes y un constante murmullo que subía desde el sótano. Lo describían como la sensación de que algo o alguien se movía allá abajo, justo debajo de sus pies. A veces, escuchaban pisadas que se detenían justo al otro lado de la puerta que conducía a ese oscuro lugar. La curiosidad, a menudo, es más fuerte que el miedo. Un día, mientras limpiaba, la esposa del ingeniero se topó con algo que no esperaba. Justo al lado de la puerta del sótano, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito, encontró un viejo y desgastado par de botas de minero. Estaban cubiertas de polvo y tierra, como si hubieran caminado por túneles profundos durante décadas. No le dieron mayor importancia al principio, pensaron que quizás eran del dueño anterior. Sin embargo, ese hallazgo sería el inicio de su pesadilla. La presencia de esas botas se volvió incómoda, no encajaban con su hogar, y después de las noches de ruidos extraños, empezaron a asociarlas con la creciente sensación de inquietud. Decidieron que lo mejor era deshacerse de ellas. No querían tener nada que ver con ese objeto que parecía cargado de una energía pesada y antigua. Así que un día las tomaron, las metieron en una bolsa y las tiraron lejos, muy lejos de su casa, con la esperanza de que, al desecharlas, el mal que sentían se fuera con ellas. Pasaron unas semanas, quizás un par de meses. La casa pareció calmarse. Los ruidos disminuyeron y la pareja comenzó a sentir que por fin podían disfrutar de su hogar. Pensaron que todo había sido producto de su imaginación, el estrés de la mudanza, los sonidos naturales de una casa vieja. Pero la tranquilidad, como descubrirían de la forma más terrible, era solo una ilusión, una pausa antes de que el verdadero horror se desatara. Una mañana, al bajar a la planta principal, la esposa del ingeniero soltó un grito que resonó por toda la casa. Él corrió a ver qué sucedía y la encontró paralizada, con la mirada fija en la puerta del sótano. Allí, en el mismo lugar donde las habían encontrado por primera vez, estaban de nuevo. El par de botas de minero. Imposible. Las habían tirado a kilómetros de distancia. ¿Cómo habían vuelto? No había explicación lógica. Estaban ahí, desafiantes, como si nunca se hubieran ido. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambió por completo. La sensación de que no estaban solos se volvió abrumadora. Cada noche era una tortura. Los ruidos se intensificaron. Ya no eran susurros, sino golpes fuertes y decididos contra la puerta del sótano. Escuchaban claramente las pisadas lentas y pesadas, subiendo y bajando por una escalera que sabían que estaba vacía. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza que vivía con ellos. Una noche, el ingeniero llegó a su límite. El cansancio, la frustración y el terror acumulado explotaron. Mientras intentaba dormir, volvió a escuchar los ruidos provenientes del sótano. Esta vez, eran más claros que nunca. Sonaba como si alguien, o algo, estuviera bajando pesadamente por las escaleras de madera. La puerta del sótano vibraba con cada paso. Harto de sentirse un intruso en su propia casa, tomó una decisión drástica. En su testimonio confesó que tenía una pistola. La tomó, y movido por una mezcla de pánico y furia, se dirigió hacia el origen del sonido.
Al llegar a la puerta del sótano, vio una sombra, una silueta que se movía en la oscuridad de la escalera descendente. No lo pensó dos veces. Apuntó hacia la figura y disparó. El estruendo del disparo fue seguido por un silencio sepulcral, un silencio que era casi más aterrador que los ruidos. Su esposa, despertada por el disparo, bajó corriendo, pálida de miedo. Con los nervios destrozados, el corazón latiéndole a 1000 por hora, el ingeniero abrió la puerta del sótano. Encendieron la luz, esperando encontrar a un intruso o algo peor. Pero no había nadie. El sótano estaba completamente vacío. No había rastro de ninguna persona, ninguna silueta, nada. Solo estaban ellas, las botas. Y lo que vieron a continuación les heló la sangre y quebró su espíritu para siempre. Las botas, las mismas botas que habían regresado, ahora estaban manchadas. Manchas oscuras y frescas de lo que inconfundiblemente era sangre. Eran las mismas botas que mi esposa había tirado hace 2 o 3 meses, relató el ingeniero con la voz entrecortada por el pánico. Me da mucho terror cada vez que lo cuento. El impacto de esa noche fue devastador, pero la historia, lamentablemente, no termina ahí. Ese evento fue el punto de quiebre, el momento en que el terror dejó de ser una experiencia para convertirse en una cicatriz permanente. Lo que siguió fue una tragedia. El horror constante, la tensión insoportable y el shock de esa última noche cobraron un precio terrible en la salud mental de su esposa. Cayó en un estado gravísimo. Lo que empezó como ansiedad y miedo se convirtió en un trastorno psicológico profundo que la desconectó de la realidad. Tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. El ingeniero, destrozado, nos contó que la visitaba cada mes. Pero la mujer que amaba ya no estaba allí. Ella ya no lo reconocía. El terror no solo les había robado la paz, les había robado su vida juntos, su futuro. La casa, por supuesto, fue abandonada. Él no podía volver a poner un pie en ese lugar maldito. Sin embargo, un tiempo después, tuvo que regresar por algunas pertenencias. Al entrar en la casa silenciosa y vacía, lo primero que vieron sus ojos fue la imagen que lo perseguiría por siempre. Junto a la puerta del sótano, esperándolo, estaba el par de botas. Esa fue la señal definitiva. Cerró la puerta y se juró a sí mismo: ya no vuelvo. Esta historia es un ejemplo clásico de un relato de objeto maldito. Un par de botas de minero, algo tan común, se convierte en el epicentro de un horror indescriptible. El sótano, ese espacio oscuro que conecta con lo desconocido, se vuelve la guarida del mal. Pero lo más aterrador es la transformación de las víctimas. Una esposa que pierde la cordura y un hombre que pierde su hogar, su amor y su paz. El final de la historia es inquietante porque el mal no es derrotado. El ingeniero no lo enfrentó, no lo venció, huyó. Y esa huida nos deja con una sensación helada. El mal sigue ahí, en esa casa, esperando. Las botas siguen ahí, junto a la puerta del sótano, quizás aguardando a los próximos habitantes. Nos hace preguntarnos, ¿cuántos objetos cotidianos guardan secretos oscuros? ¿Y qué haríamos nosotros si algo así nos sucediera? Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, déjanos un comentario, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones al mundo del misterio. Nos vemos en el próximo video.